Dicen que una de las peores rutas para los camioneros es la que cruza las montañas hacia Durango. No hay alumbrado, y las curvas son tan cerradas que, en la neblina, parece que el camino desaparece en el vacío. Esa fue la última ruta que le tocó a Hugo. Hugo era un buen amigo mío, un trailero experimentado que había recorrido todas las carreteras de México. Pero siempre le tenía respeto a esa ruta, especialmente por la noche. La última vez que hablé con él fue antes de ese viaje. Nos encontramos en una gasolinera y le comenté sobre algunas historias de esa carretera, sobre apariciones y voces que algunos dicen escuchar. Él se rió, me dijo que no creía en eso, y que las historias eran solo cuentos para asustar a los novatos. Esa noche, Hugo tomó la carretera a Durango. Se le hacía tarde, pero confiaba en que podía llegar a tiempo. No era hombre de miedo, y estaba decidido a terminar su ruta sin parar. Horas después, ya en la madrugada, alguien reportó haber visto su camión parado en un tramo solitario, con las luces encendidas, pero nadie respondió a las llamadas de radio. Una brigada de rescate fue enviada al lugar y encontraron el camión de Hugo detenido en medio de la carretera. Lo que vieron adentro los dejó sin palabras. Hugo estaba sentado frente al volante, pero su cuerpo estaba congelado, inmóvil, como si hubiera muerto en un instante. Su rostro estaba pálido, y sus ojos abiertos y fijos en el espejo retrovisor, con una expresión de terror que nadie podía explicar. Parecía que había visto algo tan espantoso que su corazón simplemente se detuvo. En su mano, aún sujetaba con fuerza su rosario, y en el retrovisor colgaba un peluche rasgado, que parecía haber sido arrancado a la fuerza. La cabina estaba helada, mucho más fría que el exterior. Los paramédicos que llegaron primero dijeron que sentían una presión en el pecho, como si algo invisible les impidiera respirar. Nadie quería quedarse mucho tiempo allí, y los pocos que lo hicieron aseguran que escucharon un leve susurro, como una risa baja, que parecía burlarse. Al revisar el camión, los mecánicos notaron que el motor estaba en perfectas condiciones, y que no había ninguna razón lógica para que Hugo se hubiera detenido en ese tramo de la carretera. Fue como si algo lo hubiera obligado a parar, algo que lo acechaba desde el retrovisor, hasta que, finalmente, lo tomó. Desde esa noche, los camioneros que pasan por esa misma carretera a ciertas horas aseguran ver un camión con las luces encendidas detenido en el mismo lugar. Algunos afirman que han visto a un hombre pálido, con el rostro de terror, observándolos desde el retrovisor antes de desvanecerse. Otros dicen que, al pasar cerca, sienten un frío helado y escuchan un leve susurro en el viento, como si alguien pidiera ayuda. Ahora, cada vez que paso por ahí, rezo por el alma de Hugo. Y aunque trato de no mirar hacia el retrovisor, a veces no puedo evitarlo, esperando no ver lo mismo que él vio en su último viaje. Yo nunca fui de creer en cosas de fantasmas ni en apariciones ni nada de eso, la verdad. Toda mi vida he sido trailero, y más de una vez me han contado historias de cosas raras que les pasan a otros en las carreteras, pero siempre pensé que eran exageraciones para asustarnos. Eso fue hasta que me pasó a mí. Era ya tarde en la noche, tal vez 2, 3 de la mañana. Estaba en una carretera de esas solitarias, entre los límites de Tamaulipas y Nuevo León. Apenas había tráfico, y lo único que alumbraba era la luz de los faros de mi camión y la luna. Estaba cansado, pero aún me faltaba un buen tramo para llegar a mi destino. De repente, vi a lo lejos a alguien haciendo señas al borde del camino. Era una mujer. No suelo detenerme a esa hora, y menos en medio de la nada. Pero algo en esa imagen me dio mala espina. La mujer estaba como desaliñada, con el cabello revuelto y la ropa rota, y lo peor era su cara. No era una cara de alguien enojado, ni tampoco triste, era una expresión vacía, como si no tuviera alma. Yo seguí manejando y traté de ignorarla, pero al pasar junto a ella sentí un escalofrío que me hizo ver de reojo por el espejo lateral. Ahí estaba ella, mirándome. Lo raro fue que cuando la vi otra vez, parecía estar más cerca de lo que recordaba, como si hubiera avanzado. En ese momento apreté el acelerador. Algo me decía que tenía que alejarme de ese lugar. Ya había recorrido un buen tramo cuando empecé a escuchar algo extraño en el camión, como si alguien susurrara justo detrás de mí. Apreté el volante y traté de no voltear, pero el susurro se hizo más fuerte y pude escuchar claramente que decía mi nombre. Me armé de valor y miré por el espejo retrovisor, pero no había nada. En ese instante me tranquilicé,
pensando que todo era cosa de mi imaginación. Sin embargo, cuando volví a mirar hacia adelante, casi se me detiene el corazón. Sentada en el asiento del copiloto, estaba ella, la misma mujer que vi en la carretera. No sé cómo llegó ahí, ni cómo se movió tan rápido, pero estaba en mi camión. Sus ojos estaban fijos en mí, sin parpadear, y tenía esa misma expresión vacía. Por un momento, sentí que me desmayaba del miedo. Intenté no perder el control del volante mientras ella simplemente me miraba, inmóvil. Lo único que pude hacer fue empezar a rezar. Recé todo lo que me sabía, aunque estaba tan nervioso que me trababa al hablar. Fue entonces que la mujer se fue desvaneciendo poco a poco, como si fuera un reflejo en el agua. La última imagen que tengo de ella es esa expresión sin vida, mirándome mientras desaparecía. Esa noche, llegué a mi destino y renuncié al trabajo por un tiempo. Aunque he vuelto a las carreteras, jamás me olvido de esa experiencia. Hay algo en esos caminos que no es de este mundo, y ahora, cada vez que paso por un tramo solitario, me acuerdo de esa mujer, de su cara sin vida, y me dan escalofríos. Yo sé que hay quienes no creen en esto. Yo tampoco creía, hasta esa noche. Soy Raúl, y aunque no me gusta hablar de esto, hay algo que siempre me acompaña desde esa noche. Llevo años recorriendo rutas en la Sierra de Chihuahua, lugares solitarios y fríos, llenos de leyendas. La mayoría de las veces son solo cuentos, hasta que me pasó algo que jamás voy a olvidar. Era una madrugada lluviosa. La niebla estaba tan espesa que apenas podía ver a unos metros de distancia. De camino a una mina en un tramo que conocía bien, vi lo que parecían unas luces titilando entre los árboles al lado del camino. Al principio pensé que tal vez alguien había tenido un accidente y necesitaba ayuda, así que detuve el camión. Cuando apagué el motor y salí, las luces desaparecieron en la oscuridad. Aún así, avancé unos metros hacia donde las había visto por última vez, pensando que tal vez había un auto volcado o alguien herido. Pero no encontré nada, solo el frío de la madrugada y el sonido de la lluvia cayendo sobre las hojas. Decidí regresar al camión, y cuando estaba a punto de subirme, algo en el retrovisor me hizo detenerme. Allí, en el asiento trasero de la cabina, había alguien. No podía ver su rostro claramente, solo su figura. Parecía un hombre, encorvado, con la cabeza baja y las manos largas y pálidas apretadas entre sus piernas. Era imposible que alguien hubiera entrado sin que yo lo notara, y en ese momento sentí un pánico que me congeló. Traté de hablarle, de pedirle que saliera, pero no me contestó. Me armé de valor y me subí al camión, esperando que fuera solo un juego de sombras, pero al sentarme frente al volante, me di cuenta de que él estaba realmente allí. Lentamente, empezó a levantar la cabeza, y cuando sus ojos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor, sentí que el corazón se me detenía. Sus ojos eran negros, vacíos, y su boca esbozaba una sonrisa que no era humana. Aterrado, encendí el motor y aceleré, pero el hombre seguía allí, mirándome, sin moverse ni un solo milímetro. Al poco rato, escuché una risa baja y gutural, como si estuviera disfrutando de mi miedo. No sabía qué hacer, solo quería que se fuera, que me dejara en paz. De repente, empezó a hablar en un susurro, una voz baja y rasposa que decía cosas que no entendía. Era como si hablara en otro idioma, antiguo y oscuro. Sentí que el camión se sacudía y perdí el control por un momento, rozando una orilla peligrosa de la carretera. Recé como nunca antes lo había hecho, y al poco tiempo sentí que el ambiente se calmaba. Miré al asiento de atrás y él ya no estaba. Llegué a la mina al amanecer, aún temblando y sin poder creer lo que había pasado. Desde entonces, cada vez que vuelvo a pasar por ese tramo, siento una presencia, como si alguien me estuviera esperando. Ahora llevo un rosario en el volante y trato de no mirar por el retrovisor en la noche, porque sé que algo, o alguien, está ahí, observando, esperando que vuelva a detenerme en medio de la oscuridad. A veces la carretera no es lo más peligroso en un viaje. Hay cosas ahí afuera, cosas que nos observan desde las sombras y que esperan el momento perfecto para aparecer. Soy Tomás, y como muchos otros traileros, llevo un peluche colgado del retrovisor del camión. No es que sea supersticioso, pero después de tantas historias que escuché en la carretera, terminé haciéndolo, como una especie de seguro contra cosas malas. Nunca pensé que el peluche realmente sirviera para algo, hasta que una noche viví algo que jamás olvidaré.
Era una madrugada tranquila, o al menos así parecía. Me dirigía hacia Monterrey y estaba manejando por un tramo largo y solitario. Tenía sueño, pero faltaba poco para la próxima parada, así que decidí seguir adelante. Mientras avanzaba, noté que la temperatura dentro de la cabina bajó de repente. Miré el termómetro, pero no había razón para el frío tan intenso que sentía. De pronto, vi algo extraño en la carretera. A unos 50 metros adelante, un bulto oscuro parecía moverse en el pavimento. Reduje la velocidad y encendí las luces altas, pero el bulto desapareció tan rápido como lo había visto. Me dije a mí mismo que era el cansancio, pero el escalofrío seguía allí. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a escuchar algo extraño. Era como si alguien estuviera rascando la puerta del lado del pasajero, un sonido bajo y constante que hacía eco en la cabina. Miré de reojo, pero no vi nada. Me dije a mí mismo que era el viento, o algún ruido del motor, y traté de ignorarlo. Sin embargo, en el retrovisor, pude ver algo que me congeló de miedo. Había una figura pequeña, encorvada, justo en el asiento trasero, con los ojos oscuros y una sonrisa torcida. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces vi que mi peluche comenzó a moverse, como si algo invisible tirara de él. El peluche, un viejo osito de peluche que había comprado en una gasolinera hacía años, se balanceaba violentamente, como si quisiera liberarse del retrovisor. Al mismo tiempo, la figura en el asiento trasero se iba acercando, arrastrándose lentamente, con una risa baja y escalofriante. En ese momento comprendí por qué los traileros llevaban esos peluches, no era solo por superstición, era porque esos entes querían entrar, y el peluche parecía ser lo único que los mantenía a raya. Desesperado, comencé a rezar en voz baja, pidiéndole al peluche que hiciera su trabajo y alejara a esa cosa. La figura, al escucharme, lanzó un chillido agudo, como si el rezo la hubiera lastimado. Sentí el camión temblar, y en ese instante, el peluche dejó de moverse. La figura desapareció, y el frío en la cabina se disipó poco a poco. Cuando llegué a la parada, miré mi peluche. Tenía un desgarro en el cuello, como si alguien lo hubiera arañado o intentado arrancarlo. Desde entonces, cuido ese peluche como si fuera mi amuleto más valioso. Ahora sé que no está ahí solo como decoración, sino que es una barrera contra esas presencias oscuras que acechan en la carretera, esperando un descuido para entrar. Nunca subestimes lo que un peluche puede hacer por ti en la carretera, porque hay cosas que solo ellos pueden mantener fuera.